Nadie estaba preparado para lo que iba a suceder aquella tarde en Barcelona, cuando dos miradas destinadas a no cruzarse jamás terminaron encontrándose en el lugar más inesperado y bajo la tensión de un silencio que gritaba más que cualquier canción. El aire parecía cargado de electricidad, como si la ciudad entera supiera que algo histórico estaba a punto de ocurrir, algo que no saldría en los titulares de inmediato, pero que, sin duda, quedaría grabado en la memoria colectiva de quienes tuvieron la suerte o la casualidad de presenciarlo. Era una tarde tibia, de esas en las que el sol se filtra entre los edificios modernistas y dibuja sombras alargadas sobre las calles. Barcelona seguía su ritmo habitual, con turistas paseando distraídos, locales tomando café en terrazas y el murmullo constante de conversaciones en distintos idiomas. Pero en un rincón concreto de la ciudad, en un exclusivo restaurante donde la discreción es casi una norma sagrada, el destino decidió jugar una de sus cartas más imprevisibles. Shakira había llegado primero. Nadie la vio entrar, o al menos eso parecía. Acostumbrada a moverse entre focos y cámaras, aquella vez había optado por la invisibilidad. Gafas oscuras, cabello recogido de manera informal y una actitud que mezclaba serenidad con una ligera tensión en los hombros. No era una visita cualquiera. No era una comida más. Había algo en su forma de sentarse, en cómo observaba cada detalle del lugar, que delataba que su mente estaba lejos de allí, anticipando algo que aún no había ocurrido. Pidió una bebida que apenas probó. Sus dedos jugaban con el borde del vaso, como si ese gesto repetitivo le ayudara a mantener el control. A su alrededor, el restaurante funcionaba con normalidad, pero el tiempo parecía moverse de forma distinta en su mesa, más lento, más denso. Cada minuto se sentía como una espera. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Clara Chía no tenía idea de que su tarde cambiaría por completo. Había quedado con unas amigas para desconectar, para reír, para olvidar el peso constante de la atención mediática que, aunque no había buscado, se había convertido en parte de su vida. Vestía de manera sencilla, elegante sin esfuerzo, y su expresión reflejaba una mezcla de juventud y cierta madurez adquirida demasiado rápido. Cuando llegó al restaurante, lo hizo sin prisas. Saludó, sonrió, y durante unos segundos todo fue absolutamente normal. Nadie podía prever que ese instante cotidiano se transformaría en uno de esos momentos que parecen sacados de una película. Fue entonces cuando ocurrió. Un giro de cabeza, una mirada que se alza por casualidad, y el mundo se detiene. Shakira levantó la vista justo en el momento en que Clara cruzaba el salón. No hubo música dramática ni cámaras captando el instante, pero para ellas, el impacto fue inmediato. Sus ojos se encontraron y, durante una fracción de segundo que pareció eterna, todo lo demás desapareció. No era odio lo que se percibía, ni tampoco una confrontación abierta. Era algo más complejo, más humano. Una mezcla de sorpresa, reconocimiento y una tensión silenciosa que decía más que cualquier palabra. Era el peso de una historia compartida de manera indirecta, el eco de decisiones, emociones y consecuencias que habían marcado sus vidas. Clara fue la primera en reaccionar, aunque apenas perceptible. Un ligero cambio en su postura, una respiración que se acelera por un instante. Sus amigas, ajenas al significado de ese cruce de miradas, continuaron hablando sin notar que algo acababa de romper la normalidad. Shakira, por su parte, mantuvo la mirada apenas un segundo más antes de apartarla con elegancia. No había necesidad de prolongarlo. No había nada que demostrar en ese instante. Sin embargo, el gesto no fue de indiferencia. Fue de control, de alguien que ha aprendido a gestionar tormentas internas sin dejar que se reflejen en el exterior. El ambiente del restaurante, aunque aparentemente intacto, había cambiado. Era como si una corriente invisible recorriera el espacio,
como si algo se hubiera alterado en el equilibrio de ese lugar. Algunos clientes comenzaron a notar la presencia de ambas, aunque sin comprender del todo lo que significaba. Susurros discretos empezaron a surgir, miradas curiosas, teléfonos que se levantan con cautela. El encuentro, aunque silencioso, no podía pasar desapercibido por mucho tiempo. Clara tomó asiento con sus amigas, intentando mantener la conversación, pero su mente ya no estaba allí. Era imposible ignorar la situación. Sabía perfectamente quién estaba a unos metros de distancia. Sabía lo que ese encuentro representaba, aunque nunca hubiera imaginado que ocurriría de esa forma, tan directa, tan real. Shakira, mientras tanto, se permitió un momento de introspección. No había buscado ese encuentro, pero tampoco parecía huir de él. Había algo en su expresión que denotaba una especie de aceptación, como si entendiera que ciertas cosas, por improbables que parezcan, terminan sucediendo porque de alguna manera tienen que suceder. Pasaron varios minutos sin que nada más ocurriera. Ninguna se levantó, ninguna se acercó. Era un duelo silencioso, una especie de equilibrio inestable donde cada gesto podía romper la calma aparente. Pero entonces, algo cambió. Una de las amigas de Clara, quizá más consciente de la situación o simplemente más curiosa, susurró algo que provocó una reacción. Clara respiró hondo, como si tomara una decisión en ese mismo instante. Sus dedos se entrelazaron por un segundo sobre la mesa, y luego se soltaron con determinación. Se levantó. El movimiento fue sutil, pero suficiente para captar la atención de quienes ya estaban pendientes. Caminó con paso firme, sin prisa pero sin vacilar, atravesando el espacio que separaba ambas mesas como si cada paso fuera una declaración. Shakira la vio acercarse. Y no se movió. No hubo sorpresa en su rostro, solo una calma que parecía cuidadosamente construida. Sus manos descansaban sobre la mesa, inmóviles, mientras sus ojos seguían el avance de Clara con una intensidad que no necesitaba palabras. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, el tiempo volvió a detenerse. No hubo saludo inmediato. No hubo sonrisa. Solo un silencio cargado de significado, un espacio en el que cabían todas las historias no contadas, todas las emociones contenidas, todas las preguntas sin respuesta. Y entonces, Clara habló. No fue una frase larga ni elaborada. Fue algo sencillo, casi cotidiano, pero que en ese contexto adquiría un peso enorme. Su voz, aunque firme, llevaba un matiz de nerviosismo inevitable. Shakira escuchó. Y respondió. Lo que se dijeron exactamente nadie lo sabrá con certeza. No hubo grabaciones claras, no hubo testigos lo suficientemente cerca como para captar cada palabra. Pero lo que sí quedó claro para quienes observaron la escena fue la transformación que ocurrió en sus expresiones. La tensión inicial dio paso a algo distinto. No era amistad, no era reconciliación en el sentido tradicional, pero tampoco era confrontación. Era, quizás, una forma de entendimiento. Un reconocimiento mutuo de que, más allá de todo lo que se había dicho y escrito, ambas eran personas enfrentando las consecuencias de una historia compleja. La conversación duró pocos minutos, pero fue suficiente. Clara asintió en un momento dado, como si aceptara algo que se había dicho. Shakira mantuvo la mirada, firme pero sin dureza. Hubo un instante en el que ambas parecieron compartir algo parecido a una tregua silenciosa, un acuerdo implícito de no dejarse arrastrar por lo que otros esperaban de ellas. Y entonces, como había comenzado, terminó. Clara dio un pequeño paso atrás, dijo algo más, quizá una despedida, y volvió a su mesa. Shakira la observó marcharse, y por primera vez desde que había llegado, dejó escapar un suspiro apenas perceptible.
El restaurante volvió poco a poco a su ritmo habitual, pero nada era exactamente igual. Quienes habían presenciado el momento sabían que habían sido testigos de algo único, algo que no se repetiría de la misma manera. Barcelona, ajena y a la vez cómplice, continuó su vida. Las calles siguieron llenas de gente, los cafés siguieron sirviendo bebidas, el sol comenzó a caer lentamente. Pero en algún lugar de la ciudad, dos mujeres habían compartido un momento que, sin necesidad de escándalos ni titulares, tenía más fuerza que cualquier historia contada hasta entonces. Porque a veces, los encuentros más importantes no son los que se gritan al mundo, sino los que ocurren en silencio, donde las miradas dicen más que las palabras y donde, por un instante, todo se detiene para recordar que detrás de cada historia hay algo profundamente humano. Y sin embargo, lo que parecía haber terminado en ese instante apenas había comenzado a desplegar sus verdaderas consecuencias, porque hay encuentros que no se limitan al momento en que ocurren, sino que siguen vibrando mucho después, como una nota sostenida que se niega a desaparecer del todo. Shakira permaneció sentada unos minutos más, con la mirada perdida en un punto indefinido del restaurante, mientras el murmullo volvía poco a poco a llenar el espacio. Su vaso seguía casi intacto, pero ahora sus dedos ya no jugaban con él, estaban quietos, como si toda la inquietud anterior se hubiera transformado en otra cosa, en una calma extraña, más pesada, más consciente. En la otra mesa, Clara intentaba retomar la conversación con sus amigas, pero ya nada era igual. Las risas sonaban un poco forzadas, las palabras parecían buscar un camino que no encontraban. Había una especie de eco entre ellas, como si lo que acababa de ocurrir siguiera ocupando todo el espacio invisible entre cada frase. Sus amigas, ahora sí plenamente conscientes de la magnitud del momento, la observaban con una mezcla de curiosidad y cautela, como si no supieran exactamente qué preguntar o si debían hacerlo. Clara tomó un sorbo de su bebida, esta vez con un gesto más lento, más medido. Su mirada se desvió por un instante hacia donde estaba Shakira, pero solo un segundo, lo justo para confirmar que seguía allí, que no había sido una ilusión, que aquel intercambio había sido tan real como cualquier otra cosa en su vida. Luego volvió a su mesa, respiró hondo y forzó una sonrisa que poco a poco empezó a volverse más natural. Había algo que había cambiado en ella. No era evidente para cualquiera, pero sí para quien supiera mirar con atención. Era como si, de alguna forma, se hubiera quitado un peso invisible de encima, o quizá lo hubiera transformado en algo más manejable. Porque enfrentarse a aquello que uno evita durante tanto tiempo tiene ese efecto, no siempre resuelve las cosas, pero si las coloca en un lugar distinto. Shakira, por su parte, finalmente hizo un pequeño gesto con la mano para llamar al camarero. Pagó con discreción, como había llegado, sin levantar sospechas innecesarias. Antes de levantarse, dejó unos segundos de silencio a su alrededor, como si quisiera asegurarse de que todo quedara en su sitio antes de marcharse. Y entonces, se puso de pie. No miró hacia la mesa de Clara al salir. No era necesario. Había una especie de acuerdo tácito en ese detalle, una comprensión de que no hacía falta añadir más a lo que ya se había dicho. Caminó hacia la salida con la misma elegancia tranquila con la que había entrado, pero con una diferencia sutil. Sus pasos parecían más firmes, más ligeros al mismo tiempo, como si hubiera dejado algo atrás dentro de ese lugar. Cuando cruzó la puerta y el aire de la calle la envolvió, el mundo volvió a moverse con normalidad. Coches pasando, gente hablando, el sonido lejano de un músico callejero. Pero para ella, ese ruido cotidiano tenía ahora otro significado, como si todo se hubiera reajustado ligeramente. Dentro del restaurante, Clara notó su ausencia casi de inmediato, aunque no levantó la vista para comprobarlo. Fue más bien una sensación, un cambio en la energía del lugar. Sabía que se había ido, y esa certeza le provocó algo difícil de definir. No era alivio, pero tampoco era incomodidad. Era más bien una especie de cierre parcial, una página que no se había terminado de escribir, pero que ya no estaba en blanco.
Las horas siguientes transcurrieron con una normalidad aparente, pero cargadas de ese fondo invisible que lo altera todo. Clara terminó su encuentro con sus amigas, salió a la calle y se dejó llevar por el ritmo de la ciudad, intentando ordenar sus pensamientos sin forzarlos demasiado. No tenía todas las respuestas, pero tampoco sentía la urgencia de encontrarlas de inmediato. Aquella noche, Barcelona siguió su curso como cualquier otra. Las luces se encendieron, los restaurantes se llenaron, la vida nocturna comenzó a desplegarse. Pero en distintos puntos de la ciudad, dos mujeres repasaban el mismo momento desde perspectivas diferentes, reconstruyendo cada gesto, cada palabra, cada silencio. Shakira, en la intimidad de su espacio, dejó que sus pensamientos fluyeran sin resistencia. No había dramatismo en su actitud, sino más bien una especie de análisis sereno. Sabía que aquel encuentro tendría interpretaciones externas, versiones exageradas, rumores que crecerían sin control. Pero lo que había ocurrido en realidad estaba lejos de todo eso, y esa distancia le daba una ventaja. Nadie más tenía acceso a la verdad completa. Recordó la mirada inicial, ese instante en el que todo se había detenido. Recordó también las palabras, aunque no necesitaba repetirlas mentalmente para entender su peso. Había algo en la forma en que Clara había hablado, en su manera de sostener la mirada, que le había resultado inesperado. No encajaba del todo con la imagen que había construido en su mente, y ese pequeño desajuste había sido suficiente para cambiar algo. Clara, por su parte, no pudo evitar revivir el momento una y otra vez. Se sentó en su habitación, con el teléfono a un lado, ignorando por un rato las notificaciones que empezaban a acumularse. Sabía que tarde o temprano aquello saldría a la luz de alguna forma. Siempre ocurría. Pero por ahora, el momento aún le pertenecía, aún era suyo, intacto. Se preguntó si había dicho todo lo que quería decir. Si había callado algo importante. Si había interpretado correctamente cada respuesta. Pero pronto se dio cuenta de que esas preguntas no tenían una respuesta definitiva, y que quizá no la necesitaban. Porque lo esencial no había estado en las palabras exactas, sino en el hecho de que ese encuentro había ocurrido. Los días siguientes comenzaron a traer consigo las primeras señales de que lo sucedido no se quedaría en ese espacio cerrado. Alguien había visto algo, alguien había comentado, alguien había conectado puntos. Las redes empezaron a llenarse de teorías, de supuestas filtraciones, de reconstrucciones más o menos acertadas de lo ocurrido. Algunas versiones hablaban de tensión extrema, de enfrentamiento directo. Otras, de una conversación cordial, incluso amable. La realidad, como suele ocurrir, estaba en un punto intermedio que no resultaba tan atractivo para quienes buscaban una historia clara y contundente. Pero más allá del ruido externo, lo que realmente importaba estaba ocurriendo en otro nivel, uno que no se podía capturar en titulares ni en vídeos cortos. Era el proceso interno de ambas, la forma en que ese encuentro estaba reconfigurando sus propias narrativas. Shakira comenzó a notar una especie de liberación sutil. No era algo que pudiera explicar fácilmente, pero estaba ahí. Como si al enfrentar directamente aquello que había sido una presencia constante en su vida de forma indirecta, hubiera cerrado un circuito que llevaba demasiado tiempo abierto. Clara, por su parte, descubrió que el miedo que había sentido durante tanto tiempo había perdido parte de su fuerza. No había desaparecido por completo, pero ya no era el mismo. Había algo en haber dado ese paso, en haber cruzado esa distancia, que le había dado una perspectiva diferente. Ninguna de las dos habló públicamente del encuentro. No era necesario. Había cosas que, simplemente, no pertenecen al espacio público, por mucho que éste intente apropiarse de ellas. Y así, con el paso de los días, lo que había paralizado Barcelona durante unos minutos comenzó a diluirse en la superficie, pero no en lo profundo. Porque los momentos verdaderamente importantes no se miden por su duración ni por su visibilidad, sino por la forma en que alteran lo que viene después. Quizá nadie llegue a saber nunca exactamente qué se dijeron,
que sintieron en cada segundo, qué pensamientos cruzaron sus mentes en ese instante suspendido en el tiempo. Pero eso, en el fondo, no es lo relevante. Lo importante es qué ocurrió. Que dos caminos que parecían destinados a evitarse se cruzaron, aunque solo fuera por unos minutos. Que el silencio habló más que cualquier declaración. Que, en medio de una historia llena de ruido, hubo un momento de verdad que no necesitó ser amplificado para tener significado. Y que, en una ciudad que nunca deja de moverse, hubo un instante en el que todo se detuvo, lo suficiente como para cambiar algo que, desde fuera, quizá nadie pueda ver, pero que desde dentro ya no volverá a ser igual.